motor en vacío alcanza a 1800 revoluciones por minuto, ya a la tensión de 220. Ahora pregunta y dice, ¿cuánto será la velocidad del motor? ¿Ya? Cuando alcance la potencia nominal de 5.31 HP. Esta es la potencia nominal. En el motor, la potencia nominal es la potencia mecánica en el eje del motor, que dice que es de 5.31 HP de potencia mecánica y desarrolla a un rendimiento del 90%. Bien, esa es la información que se tiene. Bueno, en primer lugar hay que empezar a tomar toda la información que se tiene de este problema. Nos dice que es un motor paralelo y para orientarnos bien es mejor hacer el circuito simplificado del motor paralelo. Desde la red de energía eléctrica se recibe en bornes del motor 220 voltios, ¿verdad? Y esta tensión nunca va a variar porque es de la red. Y al motor en paralelo entra la corriente de carga y fíjense que la corriente siempre entra al motor, ¿no es cierto? Por el borne positivo. Entra la corriente y se encuentra en paralelo al circuito de excitación, el circuito del inducido. Entonces, estando los dos en paralelo, esa corriente que entra al motor se va a repartir entre la corriente del inducido y la corriente de excitación paralelo, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. Simultáneamente, el circuito de excitación va a hacer circular una corriente de excitación, la cual van a circular corrientes en las bobinas de los polos magnéticos y entonces va a generar flujo de polo, ¿no es cierto? El flujo de cada uno de los polos que tiene este motor. Y listo, ya ese mismo instante también la corriente del inducido entra al circuito del inducido a través de las escobillas A y B. Al pasar esa corriente se va distribuyendo conforme a cómo está el contacto A y B a las diferentes bobinas de las corrientes de vía, ¿no? La corriente del inducido se desdobla en corrientes de vía y estas empiezan a circular por cada una de las bobinas con un valor de corriente que es el mismo entre todas las vías, no, aquí no indica cuántas, simplemente estamos generalizando, y esas corrientes interactuando con el flujo del polo o del campo magnético de los polos, produce fuerzas. Esas fuerzas se empujan en un sentido en la altura de las bobinas, haciendo que se desarrolle en el eje una cupla del inducido que tuerce en un determinado sentido y hace que gire. Y una vez que gire y va adquiriendo velocidad, ¿no? Entonces ya hay una velocidad en la cual se genera la potencia electromagnética de mecánica del motor, teniendo una cupla del inducido,
y esa cupla del inducido, pues, es, como hemos dicho, la que hace dar vueltas y da giro al motor, ¿no? Y de esa manera se consigue el motor. Bien, si eso entendemos del funcionamiento del motor paralelo, entonces hay ciertas relaciones que fácilmente, por el conocimiento de circuitos, podemos deducirlas, ¿no es cierto? Pero acá, fíjense, la pregunta es, ¿cuánto será la velocidad cuando el motor alcance su potencia nominal de 5.31 HP? O sea, cuando el motor esté con su tensión de 220 y esté en carga, en una carga nominal, entonces el motor desarrolla 5.31, que es su potencia nominal, potencia mecánica, ¿ya? Esta potencia mecánica es la potencia final, P sub 2, ¿no es cierto? La que el motor está desarrollando, ¿no es cierto? La potencia nominal de 5.31. Y en ese estado, el rendimiento de potencias es del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación entre la potencia útil, que es 5.31, entre la potencia P sub 1 eléctrica, es 90%. Entonces, esa relación me permite despejar la potencia P sub 1 de suministro al motor, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el 90%, ¿no es cierto? Y de esa manera puedo encontrar la potencia eléctrica que requiere ese motor en el momento del funcionamiento nominal. Bien, como necesita saber la velocidad, la única relación en la que interviene la velocidad es en la relación de la tensión eléctrica del inducido de los motores. Aquí tenemos la tensión inducida en el motor y dice que es proporcional a una constante constructiva que ya saben ustedes que es pares de polos multiplicado por NI dividido entre pares de vía sobre 2pi multiplicado por la corriente del inducido y multiplicado por el flujo, ¿no es cierto? Eh, esa tensión inducida, todos esos parámetros que he mencionado se pueden reducir en una constante K, como dijimos, que funcionando en vacío o funcionando en carga tiene el mismo valor, ¿verdad? Es con el propósito de simplificar. Y dependería de la velocidad, ¿no es cierto?, por el flujo. Pero como me han dado en vacío y me han dado en carga, puedo explotar esta relación, poder hacer la relación cuando esté en vacío y poder hacer la relación en vacío. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión eléctrica inducida en este motor cuando está en carga depende de la velocidad de carga y obviamente el flujo de carga. Cuando está en vacío depende de la velocidad de vacía y el flujo de vacío. Pero al tratarse de un motor paralelo, ¿ya? Y sabiendo que el flujo por cada polo siempre es proporcional a la corriente de excitación, proporcional, multiplicado por una constante magnética, ¿no es cierto? Si el circuito magnético es buenísimo, esta constante es grande, y si el circuito magnético es pésimo, entonces esta constante es baja, pero no deja de ser siempre proporcional. Entonces, yo aumento corriente de excitación, aumenta flujo, bajo la corriente de excitación, baja flujo, ¿no?
Esa es la formulita. Pero si se fijan, en el motor, la tensión que se aplica a los bornes es de 220 voltios. Y como el circuito de estación está en paralelo, la tensión siempre va a ser 220, no va a cambiar porque es la tensión de la red, ¿verdad? Entonces, esa tensión dividida entre la resistencia del circuito de estación me va a dar una corriente que en vacío o en carga, ya, es constante, ¿no es cierto? No cambia. Entonces, aunque ya lo dijimos en la teoría, el motor paralelo siempre mantiene flujo constante, ¿no es cierto? Y aquí se demuestra que el flujo es constante, ¿no? Entonces, el flujo en carga como el flujo en vacío son el mismo valor, se puede simplificar, y de aquí se puede encontrar una relación de la velocidad en carga, ¿no es cierto? La velocidad en carga en función de esta relación de tensiones multiplicado por la velocidad de vacío, porque K con el K del denominador se simplifica, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo encontrar la velocidad. Entonces, como pueden ver, necesito determinar la tensión del inducido, en bornes del inducido, cuando esté en carga y cuando esté en vacío para poder aplicar esta fórmula. Entonces voy a hacer el desarrollo, ¿no es cierto? Ya he visto cómo tengo que resolver. Primero me pongo a revisar en vacío y entonces, como les dije, el motor de la red que está alimentando ese motor es de 220 y la resistencia de excitación que nos han dado es de 120 ohmios, de modo que la corriente de excitación siempre va a ser 1.83 constante en vacío como en carga también, ¿no ve? Porque el flujo es constante. Pero cuando está en vacío, la corriente que entra al motor o la corriente de carga, puedo determinar sabiendo la potencia dividido entre la tensión. Dice que en vacío ya demanda 600 vatios, ¿no es cierto? El motor solo pide 600 vatios en vacío. A la tensión de 220, la corriente de vacío es de 2.73 amperios. Esa corriente se reparte entre la corriente del inducido y la corriente de excitación. Por tanto, aquí me falta determinar la corriente del inducido y es igual a la corriente de carga menos la corriente de excitación en vacío, desde luego. 2.73 amperios menos 1.83 de la excitación y entonces la corriente que pasa por el inducido es de apenas 0.9 cuando está en vacío, ¿no? Valga la redundancia. Teniendo esa corriente de vacío en el inducido, ahora puedo aplicar la ecuación de tensiones del inducido para encontrar la tensión del inducido en bornes A y B, ¿no es cierto? Que es igual a la tensión en bornes del inducido menos la corriente por la resistencia, que es la caída de tensión. Como está en paralelo, esto es la tensión del inducido es 220, ¿verdad? Y la corriente del inducido es 0.9 que acabamos de calcular y multiplicamos por 4.2 ohmios, que es la resistencia del inducido. Entonces, en ese estado de vacío, el motor está desarrollando una tensión del inducido, o que también le llaman la contratensión, de 216.22 voltios. Era eso lo que queríamos, la tensión del inducido en vacío. Ahora, buscamos lo mismo en carga, porque nos han dicho que quieren en carga. Entonces, como les dije, sacando el rendimiento, potencia 2 sobre P sub 1, puedo despejar P sub 1 y saber la potencia eléctrica que demanda
de la red el motor paralelo. Ese motor paralelo tiene una potencia mecánica en el eje útil de 5.31 HPs. Quiero cambiarlo a vatios, por tanto multiplico por 746 vatios por cada HP. Y luego el rendimiento es del 0.9. Y entonces la potencia eléctrica que demanda en carga es de 4.400 vatios. De ahí, en bornes del motor, puede encontrar la corriente que entra al motor, dividiendo esa potencia eléctrica que viene de la red, ¿no es cierto? O recibimos de la red, entre la tensión y entonces el motor exige 20 amperios en carga. De esos 20 amperios que entran al motor, y la corriente del inducido va a ser la corriente de carga que está entrando en el motor menos la corriente de excitación. La corriente de excitación no cambia, ¿no es cierto?, en vacío, en paralelo, ya que la tensión siempre se mantiene a 220. Por lo tanto, reemplazamos 20 amperes menos 1.83, que es de la excitación. Por eso es que la corriente en carga del inducido es de 18.17 amperes. Esto me permite nuevamente aplicar la tensión, la ecuación de tensión del inducido, la misma que hemos hecho arriba, pero ahora estamos viendo en el estado de carga, ¿no? La tensión en borde del inducido es de la red, 220, menos la corriente del inducido por la resistencia del inducido. En carga, la corriente del inducido es 18.17 y la resistencia del inducido es 4.2, ¿no es cierto? Igual. Entonces, en ese estado, la tensión inducida en bornes A y B ha bajado a 143.69 voltios, porque ya está en carga, ¿no es cierto? En carga. Y obviamente siempre tiene que ser menor, porque provoca más caída de tensión, como han visto. Ahí tengo la tensión en bornes del inducido, o tensión inducida entre las escobillas A y B, en vacío y en carga, que era lo que estuvimos buscando para la solución que vimos, para saber la velocidad. Entonces relacionamos, ¿no es cierto?, las tensiones en bornes A y B en carga y en vacío. Y de esas vemos que el flujo de carga como el flujo de vacío es el mismo, ya que la corriente de excitación es la misma, ¿verdad? No cambia. Entonces, esto hace que se simplifique la constante K con K, el flujo de carga con flujo de vacío es el mismo valor y tendríamos el resto de las relaciones, del cual podríamos despejar la velocidad en carga y sería igual a E sub i en carga menos E sub i en vacío y multiplicado por n sub 0. ¿No es cierto? Entonces, tenemos ya todos los datos. Ya. En carga es 143.69 voltios. En vacío es 216.22. Y la velocidad ya en vacío era de 1800. De ahí encontramos la velocidad en carga. Y la velocidad en carga ha bajado en carga, como están viendo, a 1196.2 revoluciones, ¿no? Y esa sería la velocidad de ese motor cuando está funcionando en carga. Y también resulta ser la respuesta de la pregunta, ¿no es cierto? Bien, ¿puedo ayudarles en ampliar algo o aclarar algo para poder entender esta solución de este problema?
Bueno, si no hay preguntas, adelante, Álvaro. Inge, quería saber, Inge, de la constante K, ¿por qué es igual en vacío que en carga? Si te fijas en el texto, la, la constante K es una designación que hemos hecho a estas relaciones. Lastimosamente aquí no lo tengo. Esta es sub I de la máquina, la tensión inducida en bornes de las escobillas A y B, que tienen los motores, ¿no es cierto?, entre las escobillas A y B, da una tensión del inducido, tiene por fórmula igual a pares de polos en el numerador, multiplicado por NI, el número de lados activos, ¿ya? Y dividido entre pares de vías, que es A minúscula, sobre 60, ¿ya? Y es igual a la velocidad y el flujo. Entonces, la velocidad del flujo lo dejamos separadito y todos los demás son parámetros que no cambian en la máquina, porque es cuando se construye la máquina, no cambia el pares de polos, no cambia el número de lados activos, la máquina sigue siendo la misma, los pares de vías siguen siendo la misma, 60 sigue siendo lo mismo, y por tanto a todo eso le llamamos K, constante K. Y eso siempre se produce funcionando en cualquier estado, ya sea en vacío o en carga, sigue siendo K. ¿De acuerdo? Es por eso que este K, cuando la máquina está en carga, pues da un valor. Cuando está en vacío, la máquina tiene lo mismito. Pares de polos, NI sobre A sobre 60, todo es lo mismito. Por lo tanto, K con K se simplifica. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenas tardes. Hola, Iván. Quería preguntarle de la tensión E sub I y la tensión U sub I. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ya. Otra vez tenemos acá el circuito simplificado de la dínamo, diré, del motor paralelo, ¿no es cierto? Desde la red de la red eléctrica de 220 se alimenta a los bornes del motor y entra la corriente. Y este es el E sub I, ¿ya? Y el U sub I es la tensión entre las escobillas A y B. El E sub I está en el interior del motor, ¿ya? En las bobinas. Las bobinas recolectadas por la escobilla A y B dan una determinada tensión, ¿no? En cambio, la tensión U sub I entre las escobillas A y B, ¿ya? Está además la resistencia del inducido. Cuando la máquina está en carga y aparece esta corriente del inducido entrando a la máquina, esta corriente del inducido multiplicado por la resistencia del inducida provoca una caída de tensión, ¿no es cierto? Disminuyendo la tensión del inducido
igual a E sub i, hace bajar hasta el valor de E sub i. Entonces, como hemos visto, en carga, por ejemplo, cuando está en carga, recuerden que el motor, la tensión del inducido, ya entre las escobillas A y B, porque está entrando en paralelo de la red, es 220 voltios. Y esta caída de tensión que has visto en el circuito le está quitando a la tensión del inducido un valor más, ¿no es cierto? Que es 1817 por punto 42, no sé cuánto será, y haciendo que el resultado baje a 143, y entonces E sub i es ahora más pequeño, ¿no es cierto? Y es tan diferente de la tensión en bornes del inducido. ¿Ok? Solo son iguales E sub i, o perdón, sí, E sub i y U sub i cuando es dínamo, porque cuando es un motor, aunque esté en vacío, entra corriente y siempre provoca caída de tensión, ¿no es cierto? En cambio, en dínamos, la tensión del inducido y la tensión en bornes del inducido es la misma, porque como no hay corriente, no hay caída de tensión todavía en vacío. Bueno, es otra cosa, ¿no? Es del motor estamos hablando. Es por ese motivo entonces que el sub i siempre va a ser más pequeño que la tensión aplicada desde la red, ¿no? En paralelo. Gracias, Inge. Ya. Bien, hagamos otro problemita. Ya. Un segundo problema. Un motor serie con los constantes circuitales, que siempre es una especie de dato que se tiene. El circuito del inducido tiene una resistencia equivalente de inducido de 0,75 ohmios y el circuito de excitación serie tiene una resistencia de 0,3 ohmios. Recuerden que es un motor serie. Eso quiere decir que estos dos circuitos están en serie, ¿no es cierto? Una tras otra. Y C100, después de estar conectado en serie, se conecta a una red de 220 voltios. ¿Ya? Bueno, este es el circuito. Otra vez estamos hablando de un motor, ¿no es cierto? Y del motor, aquí están los bornes del motor. Ya, el positivo y aquí el negativo. Entonces, desde la red entra la corriente de carga al motor y pasa por el inducido la misma corriente. Y pasa por el circuito de excitación la misma corriente, ¿no es cierto? Como pueden ver. Y recién sale acá. Entonces, las tres corrientes, la de carga al motor, la del inducido y la de excitación serie, es el mismo valor. ¿Ya? Ya es así como está conectado un motor serie. Ese motor entonces, otra vez nos dicen que en vacío el motor exige una corriente de 5 amperes en vacío, ¿no? En vacío, en motores hay corriente por si acaso, porque si no, nunca funcionaría, ¿verdad? En cambio, en dínamos, en vacío no hay corriente de carga, ¿verdad? Eso ahí es la diferencia, cuidado. En el motor hay una corriente, aunque pequeña, pero hay de 5 amperes. Y luego cuando se lo somete al motor en serie a un estado de carga, exige una corriente de 80 amperes, ha crecido a 80, seguramente su corriente nominal.
Ahora, pregunta, ¿cuánto es la potencia útil? Eso quiere decir, potencia útil quiere decir potencia mecánica que desarrolla en el eje, ¿no es cierto? Directo como para poder enganchar a una maquinaria a la cual nuestro motor serie va a accionar, ¿no? Esa es la potencia útil. Y pregunta cuando está en vacío, cuando está en carga. Aprovechando de aquí nomás ya, si el motor en su eje no hay ningún enganche mecánico de una maquinaria, porque está en vacío, entonces la potencia sub 2 útil es cero, pues no está ni siquiera conectado, ¿no es cierto? Mecánicamente. El motor se está dando vueltas solitos, su eje está dando vueltas solito, eso es vacío. Entonces ya casi la primera pregunta ya ha sido respondida. Porque pregunta la potencia útil. No hay potencia útil cuando el motor está en vacío. Y la segunda en carga, sí, obvio, hay en carga y vamos a ver. Entonces, este es el circuito equivalente del motor serie. Aquí hay una serie de relaciones que podemos extractar del circuito. Por ejemplo, la tensión del circuito de excitación entre C1 y C2 es igual a la corriente de excitación que va a pasar por aquí por la resistencia de excitación, ¿no? Esa es la fórmula. Luego, la relación de tensiones que tiene el motor, si yo le aplico aquí una tensión U y luego en este camino aparece entre A y B una tensión U sub I, ¿ya? Esa tensión U sub I tiene que ser resultado de U, porque U es la fuente, ¿no es cierto? Está entrando ahí adentro. Entonces, U sub I va a ser ya junto a la corriente, o perdón, a la tensión de excitación que va a haber acá, entre C1 y C2, esta tensión U sub I más esta tensión U sub excitación, o sí, ¿no es cierto? Me va a dar igual a U, ¿no es cierto? Recuerden, en un circuito serie, siempre de cualquier circuito, ¿no? Este es de un motor serie. Ya, la sumatoria de tensiones parciales es igual a la tensión total, ¿no es cierto? Que en este caso es U. ¿De acuerdo? Eso es simplemente por conocimiento de circuitos. Aquí está U en Bones es igual U de excitación más U del inducido. Otra ecuación que tenemos también, siempre hay que tomar en cuenta, es la ecuación de tensiones del inducido, del motor. Y lo del motor tiene un signo menos, mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, E sub I es igual a U sub I menos I sub I por RI. Las corrientes, ya les dije, son las mismas. Con todo eso, tengo que empezar a ver qué es lo que se quiere. Lo que se quiere es que de cuánto será la potencia útil cuando la máquina esté en carga, ¿no? Eso es lo que pregunta, ¿no? En carga. ¿Ve? La potencia útil cuando la máquina está en carga. En vacío ya hemos dicho que es cero y aquí vamos a demostrar nuevamente. Ya teniendo esas dos relaciones, ya podemos aplicar
podríamos ver que la conversión de potencias que se tiene en este motor serie nos lleva a determinar la potencia, y entonces para encontrar esas potencias es importante que agarremos una ecuación de tensiones de las que hemos planteado y convertirlos en potencias o ecuación de potencias, y de esa manera podríamos ver cuál ha sido la conversión de potencias del motor cuando le hemos suministrado una potencia. Entonces, ¿qué potencia eléctrica se induce, ¿no?, en el circuito del inducido? Y para eso, pues entonces podríamos agarrar la ecuación de tensiones del circuito que tiene el motor serie, donde dijimos que la tensión total es igual a la tensión de excitación más la tensión del inducido. La tensión de excitación, ya como ustedes ven, es simplemente igual a la caída de tensión del circuito de excitación, que sería la corriente de excitación por la resistencia que tiene el circuito, ¿no es cierto? Toda la tensión U de excitación se va en caída de tensión. Y el U sub I es la ecuación de tensiones que puedo utilizar. Entonces, de la ecuación de tensiones despejo U sub I, ¿no? Esta es la ecuación de tensiones. Despejo U sub I y este es igual a E sub I más I sub I RI. Y aquí está, E sub I más I sub RI. Lo he reemplazado. Entonces lo he ampliado la relación de tensiones, que es todo esto, ¿no es cierto? Para convertirlo en potencia, para poder tener la potencia electromagnética, lo multiplico por la corriente I sub I a esa ecuación de tensiones. Entonces, aquí está, a U le he multiplicado la corriente del inducido, y aquí segundos términos que hay acá, a esta corriente de excitación le he multiplicado una corriente del inducido más. Pero como la corriente del inducido es igual a la corriente de excitación, lo he cambiado por corriente de excitación y se ha vuelto al cuadrado por la resistencia de excitación. Luego aquí, otra vez, multiplico por I sub I, la corriente del inducido, y esta I sub I una vez más y sale I sub I al cuadrado. ¿No es cierto? Y me sale ahora esta ecuación, ya son de potencias, porque aquí está hablando tensión por corriente, ¿no es cierto? Como se puede ver. ¿Ya? Bien, aquí tenemos U por la corriente del inducido. La corriente del inducido se puede sustituir por la corriente de carga I. Y entonces U en bornes del motor por la corriente I de carga me da la potencia que demandamos de la red. El motor está pidiendo, ¿no es cierto? Y eso se llama P sub 1. Es la potencia eléctrica que está pidiendo para funcionar el motor. Y esa potencia se descompone ahí adentro en ciertas conversiones de potencia. Dentro de la máquina aparece en el circuito de excitación I al cuadrado R, saben bien, que es la potencia perdida, o dicho simplemente como pérdidas Joule en el circuito de excitación serie, ¿no es cierto? E sub I por I sub I es la potencia electromagnética del inducido, ¿no? Sí, esa potencia electromagnética ya se va a convertir en potencia mecánica, porque va a haber cupla del inducido por velocidad, ¿no es cierto? Entonces esto me interesa. Y esta segunda I sub
I del inducido por E de I, las pérdidas Joule en el inducido. Esta es la ecuación de comportamiento que tiene el motor serie. De potencias desde el momento que le suministramos energía eléctrica hasta que aparezca la potencia electromagnética del inducido. En el inducido va a haber la cupla y la velocidad del inducido por acción de esta potencia. Y probamos. En vacío, como no hay carga a la que debe hacer girar, la potencia útil automáticamente no existe, ¿no es cierto? Es cero, y la respuesta es esta. Pero aprovechando esta ecuación que hemos hecho, veamos qué pasa en vacío. En vacío, la corriente es de 5 amperios, tanto de la carga, del inducido, de la excitación, 5, porque está en serie los tres. Entonces, si reemplazamos en esta relación, fíjense, tengo que multiplicar U por I, entonces U es 220, la tensión de la red, y 5 es la corriente que está entrando al motor. Luego, en la excitación, como pasa en serie, también es 5 amperios, elevamos al cuadrado por la resistencia de excitación serie, que es 0.3, tenemos las pérdidas Joule. Y este E sub I directamente le pongo P sub I en vacío nomás ya, ¿no es cierto? Para saber cuánto es la potencia que genera cupla velocidad. Y luego la pérdida Joule en el circuito del inducido, la corriente del inducido es 5, igual que todos, pasa por el circuito de excitación 0.75 y listo. De esa manera encuentro que la potencia del inducido en vacío es de 1073.7 vatios. ¿Sí? En vacío. Bueno, a mí me interesa saber las conversiones también, que esta potencia electromagnética del inducido, que genera cupla y velocidad, se empieza a girar la armadura por la acción de esta potencia, y entonces al girar la armadura aparecen las pérdidas de fricción en los rodamientos y el ventilador, ¿no es cierto? Aparecen las pérdidas magnéticas ya en el fierro de la armadura, del núcleo de la armadura, y ambos son constantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto le puedo llamar pérdida constante a esa suma de la pérdida de fricción más la pérdida magnética, y de ahí puedo sacar la potencia de esta relación que hemos visto arriba en vacío, que sería la potencia útil en vacío, potencia electromagnética menos la pérdida constante. Pero la potencia en vacío hemos dicho que es cero, ¿no es cierto? Y si es cero, entonces la potencia constante, o la pérdida constante, perdón, es igual a la potencia del motor en vacío. O sea, todo lo que está generando el motor en cupla y velocidad ya se ha gastado en la fricción y en las pérdidas magnéticas en vacío. Y es 1073. Bueno, utilizando las mismas relaciones puedo saber qué pasa en carga. Pero en carga, recuerden que el motor está funcionando con una corriente igual a 80 amperios, ¿no es cierto? Las tres corrientes tienen 80 amperios. Si reemplazo en la ecuación de transformación de conversión de potencias en el sector de la industria, recuerdan que es U por I y es 220 por 80. Luego, corriente de excitación serie es 80 otra vez al cuadrado y la resistencia serie es 0.3. Luego, la potencia electromagnética, pero en carga ya, P sub I. Y la pérdida Joule
ya es 80 al cuadrado por 0.75. Aquí están las pérdidas Joule y la de excitación. De ahí nuevamente calculo la potencia electromagnética, es la que genera cupla velocidad en carga, y es de 10.880 vatios. Esta potencia genera una cupla fuerte y una velocidad. Esa velocidad nuevamente produce pérdidas por histéresis y Foucault en estado de carga, y aparece nuevamente que la potencia útil en carga es la potencia electromagnética en carga menos la pérdida constante. La pérdida constante, como dice su nombre, es constante, ¿no? No varía o tiene pequeñas variaciones a la cual nosotros asumimos como constante, ¿no es cierto? Pues le hemos llamado constante para que nos demos cuenta. Entonces, tengo potencia electromagnética en el inducido de 10.880 y la pérdida constante es la misma, en vacío como en carga, 1073.7, y entonces la potencia útil en el eje del motor serie es de 9.806.3 vatios, ¿no? Esa potencia ya está en el punto en el que seguramente hay una carga de esa naturaleza de 9.806.3 que está enganchado en el eje del motor, y a ese le está haciendo dar vueltas. Entonces, esa potencia útil, como está en vatios y es una potencia mecánica, pues se lo vuelvo a convertir en potencia mecánica, en HPs, y hago este cambio, esta conversión de vatios a potencia mecánica, y entonces esa potencia en carga es de 13.145 HPs que está desarrollando en carga. ¿De acuerdo? Como pueden ver, siempre vamos a jugar en torno a esas mismas relaciones que se manejan para el motor, ¿no es cierto? Solamente tenemos que ver en qué circuito de motor estamos hablando, si es serie, si es paralelo, fíjense en el paralelo que hicimos, si es serie, más o menos se manejan las mismas relaciones para lo que estamos queriendo saber, ¿no es cierto? Entonces simplemente hay que orientar en ese sentido para el fin de la respuesta, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos a ir para poder encontrar lo que nos pide. A ver, ¿hay algo que les pueda ampliar, aclarar? Adelante, Álvaro. Inge, esa, ay, no, eso que sacó, ¿no ve? De la potencia 2 en carga, Ya. donde sacó la potencia del inducido en carga menos las pérdidas constantes. ¿Eso cómo se describiría en el diagrama de Zenkai? Eso por favor me puede explicar, Inge. Ya. Lo único que tienes que hacer para hacer el diagrama de Sankey, para ver las conversiones de potencia que se dan en el desarrollo del funcionamiento del motor, ya, el diagrama de Sankey se hace para un estado de funcionamiento. Puedo hacer el diagrama de Sankey en vacío y me va a dar un poquito diferente el diagrama de Sankey en vacío. O puedo hacer el diagrama de Sankey en el estado de carga, en el que se ve todas las conversiones completas. En realidad, en los dos se ven completos, solamente que en el otro hay, como la potencia útil no existe, ¿no es cierto? Peso 2 es 0, y por tanto eso afecta para que el diagrama de Sankey se reduzca a algo más simple. Pero hagamos en carga. Fíjate,
Aquí están todas las relaciones de conversión de potencias que hemos sacado. Desde que hemos metido al motor una potencia que nos ha demandado, ya, bueno, la ecuación lo veremos para que después veamos. Fíjense, por estas relaciones del circuito eléctrico que tiene el motor serie, hemos llegado a esta relación, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo aquí que la potencia P sub 1, que es la tensión por la corriente que le hemos metido al motor, esa potencia se ha transformado, se ha convertido en estas otras nuevas potencias, ¿no? Y entonces aparecen las pérdidas Joule en el circuito de excitación, o sea, dentro del motor, el circuito de excitación está produciendo calor. Pérdida Joule es calor, ¿no es cierto? Ahí adentro. Y es esto, ¿no es cierto? Y también en el inducido produce pérdidas Joule en el inducido, otra vez calor en el inducido. Estas dos P pequeñas en minúsculas son pérdidas. Por lo tanto, estas potencias en el diagrama de Sankey lo tienes que poner, si tu entrada es P sub 1, ya en el lugar de transformaciones, el P de excitación no sirven para la máquina y lo sacas a un costado, esa pérdida. La de Joule también lo sacas hacia otro lado. Y lo único que queda útil es la potencia del inducido. Esa potencia del inducido de ese motor está generando cupla y velocidad, como les dije. Y entonces, esa potencia del inducido, haciendo la otra relación, que aquí está. Esta es la potencia general de cualquier motor. En un motor dice que la potencia electromagnética del inducido va a hacer girar, ¿no es cierto?, con cupla y velocidad, y al girar ya ha de aparecer en el eje, por los rodamientos y el ventilador, una pérdida de fricción, ¿no es cierto?, que se produce. Ese calor sale pues de la potencia electromagnética del inducido que hemos producido, ¿no es cierto? Las pérdidas magnéticas también sale de esta potencia electromagnética, se desgaja. Y el resto es la potencia útil en la punta del eje. Entonces, la segunda relación, que si tú le pones P sub I aquí al numerador, vas a tener que es, en realidad, este pérdida constante, si lo llevas al otro lado, vas a ver que la potencia electromagnética es la potencia útil más las pérdidas constantes. Entonces, de aquí, tú ya tienes en el diagrama P sub I que hemos hecho arriba, ¿ya? Y continúas, ¿no es cierto?, del P sub I, y entonces estas ya son mecánicas, ¿no? Efecto mecánico, pues recuerden que P sub I se ha vuelto cupla velocidad. Esa velocidad ha producido fricción, entonces la pérdida de fricción a un costadito como pérdida mecánica. Luego la pérdida magnética a un costadito también es pérdida porque no me sirve nada. Y finalmente me queda la potencia útil, P sub 2. Y esa es la potencia útil, ¿no es cierto? Y has hecho el diagrama de Sankey con estas dos relaciones, ¿no? Esta y esta. Esta es general para cualquier motor. Ya hemos visto en conversión de potencias que es una fórmula. Cuando es motor hay que aplicar a ojo cerrado esta relación, ¿no? Nos ha demostrado en el capítulo de conversión y transformación de potencias, energías y potencias. Y la primera es esta. Entonces, juntándolo ambas, las ecuaciones, te da pues, el diagrama de Sankey. ¿Ya? Que lo puedes graficar.
Bien, a ver un problemita más. Ya. Un motor independiente, recuerden que el motor independiente tiene su circuito de excitación totalmente separado, independiente de cualquier influencia del inducido, ¿no? Por eso quiere decir independiente. Ese motor independiente tiene circuito de excitación, ¿ya? Y dice que se aplica en forma independiente desde una fuente de 110 voltios y el circuito de excitación es de 55 ohms, ¿no? En cambio, el circuito del inducido, que también está separado, ¿no es cierto? A la que se aplica 220 voltios, porque estamos hablando de motores, siempre 220, tiene en su circuito una resistencia de inducido de 3 ohms. Ya al funcionar, ya en carga, este motor, llegando a 1600 revoluciones por minuto, ya en ese estado se ve que el motor exige a la red eléctrica, eso quiere decir demanda, ¿no? Demandar es pedir potencia eléctrica a la red de 2850 vatios eléctricos, ¿no es cierto? Eso pide el motor. Y entonces en ese estado que nos dan informaciones, pregunta cuánto será la cupla motora del inducido, ¿no? Bueno, la cupla motora del inducido es la cupla del inducido, nada más. Solamente como estamos hablando de motor, evidentemente es la cupla madre la que motorea, ¿no es cierto? Por eso se dice cupla motor. Pero es la cupla del inducido, según nuestra formulita. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar la cupla del inducido, la cupla del inducido de un motor, simplemente es saber cuánto es su potencia que desarrolla el inducido sobre la velocidad angular. Y de esa manera puede encontrar la cupla del inducido, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad angular, ya tengo información, ¿no es cierto? Como han visto, tiene una velocidad que nos indica. Entonces, lo que me faltaría para encontrar la cupla es la potencia electromagnética del inducido, y para encontrar la potencia electromagnética puedo multiplicar E por I, valiéndome de los valores de tensión y corriente de inducido. También se puede encontrar la potencia electromagnética, que es el mismo para la parte eléctrica como la parte mecánica. Entonces, aprovechando el eléctrico, pues hacemos las ecuaciones, o diré las relaciones del circuito del motor independiente y listo. Encontramos la potencia electromagnética del inducido de la máquina. ¿Ya? El motor está girando a 1600. Esta es la potencia que está recibiendo en el circuito del inducido. Recuerden, perdón, esta es la parte que justamente hay que hacer un hincapié bastante importante. Cuando este motor independiente demanda esta potencia, aquí no es simplemente la potencia del inducido, que yo también casi cometo el error. ¿Por qué es independiente? Le estamos dando energía eléctrica en el circuito de excitación y por tanto ahí hay una potencia, ¿no es cierto?, de excitación que estamos aplicando. Por el lado del inducido, que es independiente, aplicamos 220, entra corriente y genera una potencia, ¿no es cierto?, también desde ese otro lado. Y tanto la suma del inducido y de la excitación es la suma total de potencia. Y esa suma total de potencia me está diciendo que es 2850 vatios. ¿Ok? Eso es lo fundamental y la clave de este problema. Que estamos
sumando tanto la potencia de excitación como la potencia que se da en el inducido, dando el total, la potencia que desarrolla el motor, ¿no es cierto? O que demanda, o que pide el motor. Entonces, teniendo cuidado de eso que les estoy diciendo, entonces aquí justamente, cuando el motor demanda esa potencia eléctrica, es una potencia que demanda la parte del inducido y también demanda la potencia del circuito de excitación. Y la suma de ambos es 2850. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puede encontrar en las potencias de cada uno? Por ejemplo, la potencia en el circuito de excitación, que es la que estamos pidiendo, demandando para que funcione el circuito de excitación, simplemente puedo saber, multiplicando la tensión que tiene de la fuente del circuito de excitación, que es 110 voltios, y la corriente de excitación obviamente es la tensión de 110 que estamos alimentando y la resistencia que tiene el circuito, que es de 55, que nos ha dicho como dato, ¿no es cierto? Entonces, 220 vatios es la potencia que exigimos, ¿no es cierto?, para el motor en el circuito de excitación. ¿Y cuánto es la potencia para el circuito del inducido que exigimos? Pues simplemente la potencia total que recibe el motor, ¿no es cierto?, menos la parte de la potencia que recibe la excitación, ¿no es cierto? Y todo lo que queda es para el inducido. Entonces, esos 2850 les resto 220 vatios, perdón, 220 vatios y me queda 2630 para el inducido. Listo. Una vez que ya sé que esa es la potencia que está entrando al inducido, el inducido está pidiendo, entonces, y sé que esa potencia del inducido, en bornes del inducido, es la tensión del inducido por la corriente del inducido, entonces puedo encontrar la corriente que entra al inducido, porque es un circuito independiente. Recuerden que la corriente del inducido y la corriente de carga es la misma, ¿no? En realidad, en el circuito, ¿no es cierto? Por eso que dividiendo la potencia, el saldo de 2630 que había para el inducido, y dividiendo entre 220, que es la tensión en bornes del inducido, tenemos 11.955 amperes. Esa es la corriente que entra al motor por el inducido. ¿Ya? Y la corriente que entra por la parte del circuito de excitación es 110 entre 55, que sale 2 amperios. O sea, para este motor independiente hemos tenido que meter 2 amperios al circuito de excitación y 11.95 a la corriente del inducido, ¿no? Al circuito del inducido. Esas dos han dado lugar al funcionamiento del motor independiente. Bien, como aquí tengo ya todo del inducido, puedo encontrar entonces en el inducido, para poder encontrar la cupla del inducido, ¿no? Que es la cupla del motor. Entonces, aquí tenemos la ecuación de tensiones del inducido, E sub I es igual U sub I menos I sub I RI. ¿Ya? Esta es una fórmula general para cualquier motor, ya os he dicho, el signo menos, no se olviden, en dínamo es más. Entonces, la tensión del inducido es 220, la corriente que hemos calculado es 11.955 y la resistencia es 3. Provocando esto, vemos que E sub I es 184.136 voltios. Es la tensión que el motor ya está induciendo entre las escobillas A y B, ¿no? También se le llama contratensión del inducido, ¿no? Bueno, no, eso no importa, simplemente son formas de designar. Teniendo esta tensión del inducido, eléctricamente puede encontrar la potencia eléctrica del inducido, porque ya sé que esta potencia eléctrica del inducido
es exactamente igual a la potencia eléctrica mecánica que se da en el inducido, es el mismo valor, ¿no? Eso hemos podido descubrir en el inducido. Por lo tanto, multiplicamos E sub I por I sub I, ¿no es cierto? La tensión es 184.136 y la corriente en el inducido es 11.955 del motor independiente. Entonces, el inducido está desarrollando una potencia de 2.201.85 vatios. Entonces, para encontrar la cupla, tengo que dividir la potencia en vatios, 2.201.35 dividido entre la velocidad angular. Tiene que ser siempre la velocidad angular, no puede ser la unidad de revoluciones por minuto. Entonces, como me han dado la revolución por minuto de 1600, ya le multiplico por 2pi, 2 por 3.14 y lo convierto en radianes. Y los minutos de las revoluciones por minuto, ahora lo convierto por segundo, entonces lo divido en 60. Y ahora tengo radianes por segundo. Y esas es las correctas unidades que hay que poner aquí para encontrar la cupla. Y sale 13.145. Y como hemos trabajado en el sistema MKS, este me va a dar newton por metro o newton metro. Y ahí está, esa es la cupla mecánica que desarrolla el motor del motor serie en la máquina, ¿no es cierto? Que justamente es la del inducido, ¿no es cierto? Que es la única cupla que se tiene, ¿no es cierto? La que origina que el motor gire, ¿sí? ¿Está claro o hay alguna complementación que pueda hacer? Fíjense, son relaciones similares, se han podido notar, ¿no es cierto? Y simplemente hay que jugar con las relaciones, con las mismas relaciones, pero de acuerdo al requerimiento del problema y trabajarlo, ¿no es cierto? Para poder encontrar todos esos parámetros de comportamiento que tiene el motor de corriente continua. Y desde ya importa saber el conexionado que tiene, si está en serie, si está en paralelo, si es compuesto, todo eso obviamente va a influenciar para el resultado, ¿no es cierto? No es lo mismo un motor serie que un motor paralelo, ya hemos visto en el laboratorio, ¿no es cierto? Y aquí estamos verificando que es así. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto, pues hemos desarrollado todos los problemitas, teoría, todos los capítulos que comprende el examen del día jueves, ¿no es cierto? Jueves a las 11:15 tomamos el segundo parcial en el aula 694, o perdón, 693, ¿no? 693A, en el tercer piso. Y allí les voy a esperar para tomar el examen segundo parcial, ¿de acuerdo? Pueden traer su formulario bien hechito porque nadie sabe de memoria las relaciones, simplemente hay que saberla interpretar y obviamente para interpretar tienen que hacer algunos problemitas y saber cómo se usan esas relaciones. Si quieren verlo ese mismo día no van a entender casi nada o muy poco. Así que entonces hay que estudiar bien para el día jueves. Bien, jóvenes, yo les deseo la mejor suerte para el día jueves y los espero pues a las 11:15 para tomar el examen segundo parcial. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego. Adrián. Hasta luego, Willy.